la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos en nuestro Radio Escuchas a través de 93.5 FM y también a través de Canal 2 de Televisión Abierta. Hoy en Minuto a Minuto les saluda un servidor, Randall Rivera Vargas, jefe de información de los noticieros de Central de Radios, en representación de nuestra directora Michelle Mitchell en este programa de profundidad Minuto a Minuto. Hoy nos acompaña en línea telefónica una persona que ha sido noticia, no por él en lo personal, sino por la institución que representa, don Gilbert Calderón. Él es el procurador de la ética pública, que en los últimos años ha tomado muchísima importancia, muchísima relevancia social, ha sido portada de periódicos nacionales, ha participado en los procesos judiciales más importantes hasta el momento en la historia del país contra los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, y en las últimas semanas, por supuesto, que ha sido tema de discusión relacionado con un informe que realizó don Gilbert y sus subalternos en relación con la probidad y las conductas, sobre todo si eran falta de probidad, del ministro de Educación Pública Leonardo Garnier y del vicepresidente de la República Luis Lieberman. Esto ha generado un debate muchísimo más amplio sobre el papel, no solo en ese caso, sino en general, de la Procuraduría de la Ética Pública como un órgano creado o más bien fortalecido con la ley anticorrupción y de enriquecimiento ilícito, y que busca precisamente seguir procedimientos administrativos contra funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción o en faltas a la probidad. Don Gilbert, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Randall, un placer participar en su programa. Don Gilbert, en los últimos días, de hecho ayer informábamos en este noticiero, antier informábamos en este noticiero, que la Procuraduría de la Ética estaba abriendo una nueva investigación que seguramente será noticia en los próximos días, relacionada con la trocha, uno de los temas más sensibles que ha preocupado a muchos costarricenses. Cuéntenos ¿cuál es el papel de la Procuraduría de la Ética Pública en el caso de la trocha, tomando en consideración que hay una investigación penal que lleva el Ministerio Público sobre este tema, pero que ahora la Procuraduría de la Ética se suma a un hecho donde se presume hay funcionarios públicos corruptos, pero también empresas privadas corruptoras? Don Gilbert, ¿cuál es el papel de la Procuraduría en este caso? Adelante. Sí, don Randall, por ahora precisamente la Procuraduría de la Ética Pública lo que está haciendo es preparando su estrategia dentro del proceso penal, dentro de la investigación penal que está llevando a cabo el Ministerio Público. La Procuraduría de la Ética Pública, la ley le da la facultad de establecer dentro del proceso penal del Ministerio Público una acción civil resarcitoria para tratar de recuperar dineros de fondos públicos que puedan haber sido sustraídos o distraídos, y también para cobrar eventualmente un daño social que pueda provocar los hechos de corrupción. Dentro del proceso de investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética Pública va a realizar estas actuaciones. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos por ahora haciendo es solicitándole información al señor director del Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, con respecto a las empresas a las cuales se les encuentra pendiente el pago de facturas, que nos den los nombres de estas empresas, sus representantes, que nos indiquen cuál es el respaldo del cobro que están presentando estas empresas, todo en aras de ir estableciendo una estrategia de garantizar a futuro cualquier eventual pago que nosotros podamos exigir a empresas que hayan corrompido a funcionarios públicos y a los mismos funcionarios públicos que se han dejado corromper. Don Gilbert, ¿sirve la figura de
embargos en esta situación donde sabemos que el CONAVI todavía le debe plata a algunas empresas que están intentando tramitar los pagos y que también los documentos que respaldan esos pagos pues están en poder del Ministerio Público. El Estado, con el fin de resguardarse y representado por la Procuraduría de la Ética Pública, podría en algún momento entrar a embargar cuentas con el fin de asegurarse lo que más adelante en un proceso judicial plantearían como una acción civil resarcitoria para recuperar parte de este dinero. Correcto, don Randall. Mire, esa es la labor en que nos encontramos en este momento. Por supuesto que el objetivo final es solicitar a un juez de la República que se inmovilicen dineros, que se embarguen cuentas, que se embarguen pagos pendientes a las empresas que puedan resultar acusadas dentro de este proceso, precisamente para garantizarnos que si eventualmente va a haber un juicio y una sentencia condenatoria en favor del Estado, pues tengamos la posibilidad real de recuperar dineros. Yo le puedo contar que a través de las diferentes participaciones que ha tenido la Procuraduría de la Ética en diferentes procesos penales, hemos logrado allegar a las arcas del Estado, directamente al Ministerio de Hacienda, más de 20 millones de dólares en dinero contante y sonante, precisamente respaldados por medidas como estas que pretendemos hacer, en este caso, de garantizar mediante embargos sobre dineros y bienes propiedad de las personas acusadas y de las empresas involucradas, y en ese sentido pues este proceso no va a ser la excepción. Y nosotros, si el Ministerio Público determina que aquí hay funcionarios corruptos y empresas que corrompieron a los funcionarios públicos, nosotros vamos a hacer todas las diligencias necesarias para que se indemnice al Estado costarricense y a la sociedad costarricense, como lo hemos hecho en estos otros casos que le he contado. Don Gilbert, pero no han solicitado el embargo, ¿verdad? Eso sí está claro. Aún no hemos solicitado el embargo porque yo tengo ya un poquito más de un mes de haber solicitado esta información al CONAVI y no me la han hecho llegar, de tal manera que yo no tengo en este momento los datos necesarios para poder seguir analizando y seguir haciendo nuestra labor para solicitar finalmente estos embargos. ¿Y ustedes tienen alguna forma de exigirle a funcionarios públicos, en este caso al director del Consejo Nacional de Vialidad, que no dure un mes brindándole la información, don Gilbert? Bueno, es que el tiempo que dura una institución pública en dar respuesta a una solicitud, ya la Sala Constitucional ha establecido que solamente en aquellos casos de una respuesta de mera constatación, pues cubre el término de los 10 días, pero que en aquellas informaciones que ameriten un poquito más que sean un poquito más de complejas a la hora de entregarlas, pues el tiempo debe ser razonable. A mí me parece que ya el tiempo es suficientemente razonable. La ley orgánica... Ya se le pasó lo razonable, don Gilbert, en un mes, ¿no le parece? Mire, me parece que sí. Nosotros hemos ya estado insistiendo en estos últimos días que es necesario que nosotros tengamos esta información, porque precisamente, como le decía, esta información es previa a un siguiente paso que es muy importante, que es asegurar posibles dineros que en este momento se les esté adeudando a empresas que resulten ser empresas corruptoras. Y entonces nosotros lo que necesitamos es actuar rápidamente, precisamente para asegurar, mediante los embargos respectivos, que estos dineros no se entreguen a estas empresas, porque después se nos enreda más el asunto a la hora de buscar estas garantías. Don Gilbert, usted ahora hablaba de un término que ha utilizado la Procuraduría mucho en los últimos años, y es del daño social. Recordamos que usaron el concepto de daño social en el caso Caja Fischel, usaron el término daño social en el caso ICE Alcatel, más frecuentemente lo están utilizando en el proceso judicial pendiente aún contra el diputado Jorge Angulo, y usted lo planteó en este caso que está apenas en el proceso de investigación. ¿Qué es el daño social y sobre todo cuánto éxito les ha dado utilizar este concepto en los procesos judiciales por actos de corrupción, don Gilbert? Mire, el concepto de daño social lo introdujo el legislador en el Código Procesal Penal
vigente con la reforma que hubo del Código de Procedimientos Penales anteriores, estableció en el artículo 38 la posibilidad de que la Procuraduría General de la República, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, establecer un reclamo civil por concepto de daño social. ¿Qué más que un acto de corrupción cometido por un alto funcionario público, llámese diputados, llámese ministros, llámese presidentes, puede provocar una afectación al interés de todos los costarricenses de que la cosa pública se maneje bajo criterios de probidad, de rectitud y de honestidad? Nosotros esa tesis es la que le hemos planteado a los tribunales de justicia con demandas concretas de daño social que provocan los hechos de corrupción, sobre todo cuando estos hechos de corrupción son cometidos por estos altos funcionarios públicos, y conforme lo establece el Código Procesal Penal, solicitar una indemnización. Le decía que nosotros hemos obtenido indemnizaciones por más de $20 millones desde que estamos aplicando este concepto a partir más o menos del año 2004 con los casos de ICE Alcatel y Caja Fichel. Y lo importante aquí, don Randall, es que estos dineros que nosotros intentamos cobrar siempre por el daño social no son dineros que han sido sustraídos de las arcas públicas. Estos no son dineros que hayan sido desviados del patrimonio público, sino que son dineros que le pertenecen al patrimonio propio, ya sea del funcionario público involucrado en los hechos de corrupción o de las empresas involucradas en hechos de corrupción, empresas privadas, que tienen que pagar con su propio patrimonio la indemnización que nosotros hayamos cobrado. Y entonces aquí yo le puedo decir que, por ejemplo, estos $20 y pico millones que hemos logrado a llegar a las arcas del Ministerio de Hacienda provenieron directamente de los recursos, por ejemplo, de Alcatel, de la farmacia Fichel, de las otras personas particulares que fueron finalmente condenadas. Y entonces no es que nosotros estamos recuperando dineros que se han desviado, sino que estamos logrando indemnizaciones de parte de las empresas y de los funcionarios públicos que se meten en hechos de corrupción, y que pretendemos que este sea un elemento disuasor para que las empresas que intenten corromper a funcionarios públicos para obtener contratos o beneficios lo piensen dos veces antes de ofrecer dádivas a funcionarios públicos, porque saben que pueden resultar condenadas en su propio patrimonio. Don Gilbert, ¿cómo medirlo? Porque, por ejemplo, en el caso Caja Fichel le reconocieron, si no usted me corrige, pero cerca de un 10% de la indemnización que ustedes habían planteado. En el caso ICE Alcatel le reconocieron el daño social, pero les dijeron que tenían que ir por otra vía para establecer el monto a cobrar. ¿Cómo calculan ustedes el daño a la sociedad que genera un funcionario público cuando hace un acto de corrupción? Nosotros estamos obviamente dando los primeros pasos, haciendo las primeras armas con esto, y planteamos la cuantificación del daño social al amparo de peritajes emitidos por personas que están acostumbradas a valorar intangibles. Personas, por ejemplo, peritos actuarios matemáticos, peritos en economía, que al igual que le ponen un valor a un sentimiento de dolor cuando hay un homicidio o cuando hay un daño moral de una persona física, y que le ponen un valor, aunque sabemos que sea grande o sea pequeño, sigue siendo simbólico. Bueno, nosotros también pretendemos, y así lo hemos establecido, lo hemos demostrado en los tribunales con peritajes emitidos por peritos de actuario matemáticos. Son daños intangibles, son daños que hay que valorar
valorarlo simbólicamente como, le repito, el daño moral, el daño ambiental, el daño arqueológico. Bueno, estos daños, el daño moral, el daño ambiental, el daño arqueológico, todos los días se ven, se valoran y se condenan en los tribunales de justicia de este país. Nosotros estamos planteando que el daño social que provocan los hechos de corrupción son daños de esta misma especie, como el daño ambiental, como el daño arqueológico, como el daño moral, a los cuales también se les ponen montos que se los ponen peritos actuarios matemáticos del mismo Poder Judicial, y con base en esos es que nosotros estamos haciendo nuestras estimaciones. Ciertamente, y bueno, en el caso Caja Fichel fue la primera vez, no solo en Costa Rica, sino a nivel de la región latinoamericana, que se plantea este tipo de indemnización, y bueno, obviamente los jueces fueron muy cautos a la hora de fijar las indemnizaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de Alicia Alcatel, solo por daño social, la empresa Alcatel indemnizó a todos los costarricenses con $10 millones por el concepto de daño social. Una empresa de este calibre, que tiene sus asesores jurídicos y sus asesores económicos, que considere que debía pagarle a los costarricenses $10 millones por el daño social que había cometido, para nosotros es una gran satisfacción. Don Gilbert, ¿qué indicadores se toman en cuenta? No sé, abstencionismo, encuestas, con el fin de demostrarle en los procesos judiciales a los jueces que existió un daño a la sociedad, que es intangible, pero que existió un daño con un hecho de corrupción. Correcto. Nosotros hemos recurrido precisamente, sí, a establecer encuestas, a establecer el impacto mismo del caso. No es lo mismo un caso en donde esté involucrado un expresidente de la República que un caso donde esté involucrado un misceláneo de una institución. Precisamente esa afectación debe ser medida. Nosotros hemos establecido que esa medición, lo más correcto es hacerla mediante encuestas. También hemos aportado documentos en donde se ha visualizado cómo el caso en particular que nosotros podamos estar reclamando está siendo conocido por más o menos gente, y cuánta credibilidad pueda perder la gente en las instituciones, en los funcionarios públicos, en el sistema democrático, a raíz de un hecho de corrupción que comete un funcionario público. Don Gilbert, para los funcionarios que están trabajando actualmente en el Estado y las investigaciones de la Procuraduría, se armó una polémica y una discusión, además, más allá, luego de que ustedes señalaran que había faltas éticas en el comportamiento del ministro de Educación, Leonardo Garnier, y del vicepresidente Luis Lieberman, sobre el papel de la ética pública, o sobre el papel de la Procuraduría, porque por ejemplo nos está diciendo hasta ahora House CR, que es un tuitero, nos dice: Gilbert Calderón puede decir misa, pero la realidad quedó demostrada que solo funcionan con funcionarios públicos del tercer nivel, refiriéndose precisamente a el caso Lieberman Garnier. ¿Cómo ve usted, más allá de, ya sabemos cuáles son las conclusiones a las que llegó la Procuraduría, la respuesta a la Presidencia de la República, pero lo que sabemos hoy es que el informe que salió de la Procuraduría de la Ética Pública señalando que había faltas éticas, bueno, finalmente no quedó en nada en la práctica, don Gilbert? ¿Cómo lo analiza ya fríamente como jerarca de la Procuraduría de la Ética? Mire, don Randall, esa es otra de las funciones que tiene la Procuraduría de la Ética, además de estas participaciones dentro de procesos puramente judiciales. También la Procuraduría de la Ética, el legislador le otorgó la responsabilidad de recibir denuncias contra funcionarios públicos que se supone han infringido los principios éticos. El Estado costarricense, a partir de la suscripción de convenciones internacionales, se comprometió a tener un órgano, al igual que todos los países del mundo prácticamente, al suscribir la Convención de Naciones Unidas y además la Convención Interamericana contra la Corrupción, a tener órganos de las características y de la naturaleza de la Procuraduría de la Ética Pública. Y cuando en nuestro país los señores diputados tomaron la decisión de que dentro de la Procuraduría General de la República era que tenía que existir este órgano que velara
por el acatamiento de los principios éticos en el ejercicio de la función pública, estableció que sin perjuicio de que este órgano estuviera dentro de la misma administración pública, era necesario y era una garantía para los costarricenses que existiera este órgano que velara por el cumplimiento de los más altos estándares éticos en el ejercicio de la función pública. Bueno, esa motivación que tuvieron los diputados en aquel momento que crearon la Procuraduría de la Ética, es lo que nosotros intentamos traerlo a la realidad, con base en un encargo que nos hace la ley. Y por eso nosotros, cuando recibimos una denuncia, independientemente de la jerarquía que ocupe el funcionario público denunciado, hacemos lo que la ley nos manda hacer, es una investigación preliminar. Eso es lo que el reglamento de la ley de corrupción establece que tiene que hacer la Procuraduría de la Ética. Y dentro de la investigación preliminar, recordemos que lo que se debe hacer es un análisis para ver si existe mérito para que se abra un procedimiento administrativo. Segundo, identificar a los posibles responsables de la falta cometida. Y tercero, recabar las pruebas necesarias que van a ser utilizadas dentro del procedimiento administrativo. Entonces, la Procuraduría de la Ética, no solo en este caso que usted me comenta, sino en todos los demás, esa es la labor que hacemos. Nosotros, la ley nos estableció que nuestro límite es una investigación preliminar, un resultado final de un informe que comunicamos al órgano competente que tiene la potestad disciplinaria para que tome las decisiones que tenga que tomar. En este caso, bueno, ya se tomó una decisión que no se compartió el informe de nosotros, que lo único que sí me preocuparía, y quisiera aprovechar aquí este espacio para aclarar, que bueno, por supuesto respeto absolutamente la decisión de la señora presidenta al suscribir esta resolución, pero que sí quiero aclarar que no es cierto que la Procuraduría de la Ética Pública se haya basado en normas que no están vigentes. Las normas que nosotros hemos utilizado en este caso y en casos anteriores son normas que están vigentes al día de hoy. Ese es un primer punto que quisiera aclarar. Y segundo, precisamente, que a raíz de esa interpretación no se cree una sensación de que efectivamente los funcionarios públicos pueden hacer cartas de recomendación en procedimientos de contratación administrativa, porque repito, eso no se puede hacer y nosotros lo vamos a seguir señalando como una falta ética al amparo de las directrices y los decretos ejecutivos que están vigentes en este momento. Don Gilbert, pero ¿qué pasa cuando ustedes hacen la investigación preliminar? ¿Le trasladan los resultados al órgano competente, en este caso a la Presidenta de la República, y el órgano competente no solo no decide no comparte el criterio del informe, sino que ni siquiera hace una investigación, que es lo que ameritaría después de una investigación previa de ustedes? ¿Qué pasa? Porque finalmente le resta el hecho de que la Procuraduría emita un informe, pero en la práctica no queda nada, ni siquiera una investigación del órgano competente, don Gilbert. Bueno, mire, a nosotros la ley nos da la facultad de llegar hasta la emisión del informe. Lo que el órgano al que nosotros le comunicamos nuestro informe haga o tome la decisión de hacer, pues es una valoración que a nosotros no nos corresponde hacer. En este caso, la única aclaración que debo de hacer yo es esta que le acabo de decir, de que no es posible interpretar que nosotros trabajamos con leyes derogadas y que las cartas de recomendación puedan hacerse, pero aparte de eso, no puedo yo entrar a valorar lo que puedan o no puedan hacer los órganos competentes, porque precisamente esa es la competencia y la facultad que la ley les da a estos órganos. Nosotros, como Procuraduría de la Ética, vamos a seguir recibiendo las denuncias de los ciudadanos, de los funcionarios públicos que quieran acudir a nosotros. La ley nos manda a hacer eso. Vamos a continuar haciendo nuestras investigaciones y vamos a seguir comunicando los resultados de nuestras investigaciones. Don Gilbert, son las 11:57. Muchas gracias por acompañarnos. Evidentemente el tiempo es corto para tocar todas las aristas que genera la ética pública, así que de una vez la invitación abierta para compartir otro programa con nosotros de Minuto a Minuto. Muchas gracias, don Gilbert. Con mucho gusto, buenos días.
Gracias a don Gilbert Calderón, gracias también a ustedes que nos acompañaron en 93.5. En pocos minutos tendrán acceso a el archivo de este programa en nuestro podcast en la página www.monumental.co.cr. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en otro programa de Minuto a Minuto. Cuando el instante... Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.